Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Muy bienvenidos a nuestra celebración dominical. Gracias por sintonizarnos, por tomar el tiempo para acompañarnos en esta celebración de la comunidad cristiana El Redil Estadio. Que con estos servicios nos vamos llenando de deseo y de gozo para un día volvernos a reunir presencialmente y adorar al Señor Jesucristo y proclamar su santa palabra. Vamos a orar y dedicar esta celebración al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque nos recibes, como hemos leído aquí en el Salmo 34. Que tus ojos están atentos y tus oídos están dirigidos a nuestras oraciones. Recibe nuestras alabanzas, nuestra comunión, nuestra oración, nuestras ofrendas, cuando nos reunimos en esta forma limitada y parcial para proclamar tu nombre y llenarnos de deseos de estar juntos para adorar y glorificar tu nombre. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es solo para ti, nuestro Dios. Nos disponemos a adorarte en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Proclamemos que grande es la fidelidad del Señor. Tu dominio permanece.
Santo sea tu nombre, oh Dios, si la tierra está en plenitud, ríos brotan con ímpetu, bendito seas Dios. Y santo sea tu nombre, oh Dios, cuando en lugar desierto estoy, caminando sediento voy, bendito seas Dios. Por cada bendición que me das, yo te alabo. Cuando sacas las tinieblas, yo te canto. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Dios, glorioso sea tu nombre, oh Señor. Santo sea tu nombre, oh Dios, cuando el sol alumbra sobre mí, cuando el éxito se ve venir, bendito seas Dios. Y santo sea tu nombre, oh Dios, cuando voy en camino de clamor, aunque la ofrenda haya dolor, bendito seas Dios. Por cada bendición que me das, yo te alabo. Cuando sacas las tinieblas, yo te canto. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Dios, glorioso sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Dios, glorioso sea tu nombre, oh Señor. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, y con mi corazón decido adorar. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, y con mi corazón decido adorar. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Dios, glorioso sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Dios, glorioso sea tu nombre, oh Señor. Qué hermoso es decir juntos, bendito sea tu nombre, Señor. En el Salmo 34 que estamos meditando, los versos 12 en adelante dicen, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y sabemos que estos días han sido también días de tensiones relacionales, ya fuera por la nostalgia y la dificultad de poder estar cerca a nuestros seres queridos y sobre todo al pueblo del Señor. Pero también a veces ese cansancio y ese confinamiento nos hace entrar en crisis y conflictos con quienes estamos habitando allí. Este es el momento de ponernos en paz los unos con los otros, de pedirnos perdón, así como el Señor nos ha perdonado, perdonarnos los unos a los otros. Oremos juntos al Señor, pidámosle al Señor que nos perdone por palabras que hemos dicho que no debimos haber dicho, por acciones o por cosas que debimos haber hecho y no las hemos hecho dentro de la casa. Y dispongámonos a actuar en obediencia al Señor, perdonando y sirviendo allí donde el Señor nos tiene en este momento. Oremos juntos al Señor. Padre, aquí en el Salmo tú nos llamas la atención
sobre que si queremos ver días felices y amar la vida, que cuidemos nuestra lengua y nuestros labios y que nos apartemos del mal, que busquemos la paz con los demás y que la sigamos. Señor, primero que todo queremos pedirte perdón porque estos días de confinamiento también han sacado a luz nuestra indisciplina, nuestra falta de prudencia, nuestra falta de solidaridad, nuestra falta de amor y de paciencia y tolerancia dentro del hogar. Señor, perdónanos, por favor. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti y a tu evangelio, cuando juntos nosotros nos decidimos a perdonarnos, a pedir perdón y perdonar, y a comprometernos a mejorar nuestro estilo de vida y a luchar para que en nuestra vida se haga manifiesta la obra de Cristo y para que podamos seguir el ejemplo y la fuerza que tú nos has dado para hacerte obedientes. Ayúdanos, Señor. Cuando nos reunimos juntos en la adoración, también queremos confesar nuestros pecados, porque creemos, Señor, en tu perdón. Tu palabra nos promete perdón y nosotros lo recibimos por la fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantarle al Señor que Él es poderoso, todopoderoso para perdonar y para transformar y santificar nuestra vida. Adoremos juntos al Señor.
Bueno, qué hermoso cantar juntos al Señor y aunque suena un poco extraño e incompleto porque la palabra de Dios dice que nos congreguemos para cantarnos unos a otros las verdades del Evangelio y por supuesto, ante todo, para adorar a nuestro Señor por quien es Él. Pero bueno, ahí en tu casa también podemos cantar y estamos adorando a Cristo, no solo pues con la música y los poemas que cantamos, sino también con nuestro corazón decidido a amarlo porque Él nos ha amado primero. Vamos a participar en los diezmos y las ofrendas, agradecidos como estamos por tu participación, por mostrar que somos iglesia, aunque tenemos esta limitación de no congregarnos en este tiempo, pero como miembros y como participantes de una iglesia, somos fieles a nuestra iglesia en este aspecto. Uno de los miembros del comité administrativo, nuestro querido hermano David, nos guía en la oración y la presentación de estas ofrendas al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en todo tiempo. El salmo que dirige nuestro tiempo de oración es el Salmo 34, y los versos 8 y 9 dicen: Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Qué alegría ver que la Escritura declara del Señor que Él es bueno, que nosotros podemos probarlo, verlo, gustar de ello, refugiarnos en Él. Qué alegría que la Escritura, a través de la obra de Jesucristo, nos llama sus santos. Vengamos pues en temor, en obediencia delante del Señor en este día y continuemos en adoración, en acciones de gracias a través de nuestros diezmos y ofrendas. Aquí en pantalla pueden ver el número donde podemos hacer transferencias o consignaciones y permitir de esa manera que el Evangelio continúe obrando en nuestras vidas, familias y en la vida de muchas otras personas que necesitan del Señor. Yo les invito para que juntos estemos dándole gracias al Señor y glorificando el nombre del Rey. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, gracias en este día te damos por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque nos podemos alegrar en que tú eres, Señor Dios, nuestro sustento, que tú estás en control de cada situación, de que tú, Señor Dios, estás en medio de nosotros en este día. Señor, queremos pedirte muy especialmente por tantas necesidades que hay en nuestra comunidad, necesidades económicas, Señor Dios, de quizás desempleo, de escasez de alimentos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que seas tú proveyendo, Señor Dios, a cada necesidad, que seas tú trayendo, bendito Rey, de tu provisión y que pueda esto resultar en gloria y honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos a como comunidad a abrazarnos, a amarnos unos a otros, a podernos extender la mano, Señor Dios, y en esto también exaltarte a ti. Por favor, bendice en este día, Señor Dios, nuestros diezmos y ofrendas, que ellos sean usados sabiamente, de manera que en estos tiempos, Señor Dios, de pandemia, tu nombre, Señor, sea exaltado, sea glorificado y muchas otras personas puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Señor, nos encomendamos en tus manos en este día, encomendamos nuestra comunidad y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Por fe veremos a nuestro Dios, el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, moviendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas
aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré. Y aquí en el Salmo 34, en el verso 8, dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Y bueno, nuestra fidelidad es probada, nuestra fe es probada en estos días, en todos los aspectos, como lo que acabamos de hacer a continuación, que desde allí, desde casa, enviamos las transferencias
de dinero para ayudar a la iglesia, para que la obra del Señor no pare, porque ese es nuestro deber, y también para el Fondo de Solidaridad tan hermoso. Escuchemos al pastor Efraín, que nos está hablando de los anuncios y de algunas cosas especiales que pasan en los próximos días. Está atento, por favor, a los anuncios de nuestra congregación. Amigos, como pastores y como equipo ministerial de la iglesia, queremos animarte para que te mantengas muy conectado con todas las actividades y programas que estamos preparando con el propósito de mantenernos juntos, creciendo, adorando al Señor, aún en estos tiempos de aislamiento. Por eso queremos animarte para que todos los días sintonices en YouTube el devocional en casa, participes, ores, lea la palabra y también para que compartas con otros. También recuerda que tenemos el chat donde tú puedes poner las peticiones de oración, orar por las necesidades de los hermanos, y al final de cada día hay un resumen de esas peticiones de oración y uno de los hermanos ora poniendo delante del Señor todas estas necesidades y peticiones. También recuerda, los miércoles a las 6:30 tenemos nuestro espaciocito para orar por un Facebook Live. Este tiempo especial tiene interpretación a lengua de señas con Eldi y Eliana, con mi esposita. También las mujeres, las damas están reuniéndose, comunicándose por WhatsApp, sus reuniones, su espacio. Los jóvenes a las 7 los viernes tienen su transmisión de Sin Filtros, y al final un tiempito para encontrarnos por una videoconferencia y compartir, hacer retroalimentación del tema, y esto es muy importante. Te rogamos que te mantengas cerca. Si necesitas consejería, si necesitas oración, comunícate con nosotros. Uno de los grupos que más está haciendo, ha necesitado adaptaciones en este tiempo son los adolescentes, los que nosotros llamamos bachilleres. Y escucha bien esto: todos los domingos, al terminar esta celebración, los adolescentes están encontrándose con sus maestros para tener un tiempo de retroalimentación, de reflexión en la palabra del Señor, y también para que los chicos se encuentren y se saluden. Esto es muy importante. Vale la pena que, si en tu casa hay un adolescente, se conecte a este espacio. Para hacerlo, entonces vas a tener que enviar un mensaje al número de la profesora coordinadora para que ella te envíe el enlace para conectarte en esta reunión. Muy importante. Otra cosa en la que queremos destacar hoy especialmente es acerca del bautismo. Escucha, si tú eres un creyente en Cristo, si has venido a la fe, debes bautizarte. Esto es muy importante. En Colosenses, Pablo afirma que el bautismo es a los creyentes del nuevo pacto, lo que era la circuncisión a los creyentes del antiguo pacto, del pueblo de Israel. Imagínate cómo es de importante. Entonces nosotros siempre afirmamos que el bautismo no salva, pero el bautismo comunica que tú has venido a la fe, que eres un hijo de Dios. El bautismo además nos recuerda este sello, esta seguridad que tenemos en Cristo, y también en tiempos de duda, de inquietud. Tal vez hay tiempos en la vida del creyente donde duda de la seguridad de su salvación. El bautismo le recuerda que está unido a Cristo por la fe y que esta es una unión segura por la obra de Cristo. Así es que si tú eres un creyente y no has sido bautizado aún, quiero animarte para que te pongas en contacto con nosotros esta misma semana, porque vamos a iniciar unas reuniones para explicar, para entender un poco mejor de qué se trata el bautismo y preparar el lugar, el espacio, el ambiente para dar este paso de obediencia. Jesús ordenó que nos bautizáramos, y esta es otra razón por la que debemos hacerlo. Así es que prepárate para esto. Muy bien, así por anuncios, que el Señor te bendiga y Dios te guarde.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Salomé Quintero y para mí ha sido un desafío muy grande estudiar virtualmente porque tengo que aprender a manejar nuevos programas que no había conocido y además porque tengo que ser más disciplinada cuando tengo compromisos y talleres. Dios me ha mostrado por medio de esto que Él nunca me va a desamparar y que a pesar de las circunstancias siempre me va a dar los medios para poder estudiar. Adiós. Las clases virtuales han sido un reto grande para todos porque no estábamos acostumbrados a usar las cosas como las estamos teniendo que usar y pues fue algo muy inesperado. Yo creo que lo más complicado ha sido como tener la disciplina de hacer todos los días lo que hay que hacer, tener un espacio para hacerlo y poder concentrarse, porque uno está en la casa y está toda la familia ahí, entonces es muy fácil distraerse. También en este tiempo he aprendido que como valorar más lo que antes uno a veces daba por sentado, como los amigos, no, pues ellos siempre van a estar ahí, o compartir con la familia, cosas así. Pues he aprendido a valorar mucho todas esas cosas y he podido crecer en mi relación con Dios. He podido empezar a hacer devocionales con la ayuda de los profesores de GIF, que ha sido algo que agradezco mucho y muy beneficioso para mí. También Dios me ha enseñado a confiar en Él. Ha traído mucha paz a mi corazón y eso es algo que agradezco mucho y me ha recordado mucho que Él está en control de todo y que debo confiar en Él porque pues Él es el dueño de todas las cosas y nada pasa sin que Él lo sepa o sin que Él lo permita. Entonces siento que ha sido un tiempo, aunque tiene cosas pues muy difíciles, también ha sido un tiempo muy provechoso para mí y de mucho crecimiento. Una de las cosas más hermosas que tenemos en estas celebraciones limitadas, fragmentadas, porque pueden ser en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, es el hecho de que podemos escuchar testimonios. De hecho, podemos escuchar más testimonios de los niños, de las familias. Bueno, hoy tenemos unos testimonios que quiero que tú escuches para tu edificación y para que juntos glorifiquemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor. Buenos días, hermanos, somos la familia Naranjo Orozco y quisiéramos en esta mañana saludarles. Somos miembros de la Iglesia del Rey del 2016, mi esposa Leonela, los niños Natania y Abigail. Queremos contarles cómo durante este tiempo de confinamiento el Señor ha sido fiel. Incluso desde diciembre de 2016 tomamos una decisión complicada en oración acerca de que yo dejaría mi trabajo para terminar mis estudios en el seminario. Entonces el Señor ha sido fiel desde ese momento y cuando empezó la crisis por el COVID-19, el Señor ha seguido siendo fiel, nos ha sostenido y como pueden ver los niños están muy enérgicos, contentos. El Señor, así como al pueblo de Israel en el desierto con el maná, cada día ha dado su provisión, cada día ha sido fiel, no ha dejado de ser. Hemos visto su misericordia. También nos hemos sentido cuidados por Dios, hemos activado por medio de los amigos, los hermanos de la iglesia, nuestra familia. Todos han extendido sus manos para que Dios muestre su amor para con nosotros, tal vez un mensaje, una llamada o un mercado. De esa manera Dios nos ha cuidado y estamos y seguimos estando agradecidos con Dios, así las circunstancias sean difíciles. Viviremos agradecidos. Dios ha cuidado nuestra salud, nos ha permitido permanecer saludables en todo este tiempo. A Él sea la gloria porque Él es fiel y nos ha cuidado en todos estos días. Y Natán tiene algo para decirles a todos ustedes. Dios ha sido... ¡Chao! Mi nombre es Wilson y ella es mi hija. Mi nombre es Isabela y me identifico con esta seña. Hola, mi nombre es Mónica, esta es mi seña. Buenos días para todos. Estos días de cuarentena hemos visto el cuidado de Dios. Hemos leído su palabra y se ha fortalecido nuestra fe en Él.
Damos gracias a Dios por la familia y la paz que nos ha dado a nuestros corazones. Este tiempo hemos hecho muchas cosas. Estudiamos la Biblia, mi hija ya empezó a estudiar, mi esposo retomó su trabajo y gracias a Dios estamos bien. Antes de empezar a trabajar nuevamente, permanecía en casa, algunas veces jugamos, compartimos en la familia, ayudé en las tareas del hogar, salí a comprar el mercado. Gracias a Dios siempre tuvimos su provisión, meditamos en Dios y meditamos en su palabra. Les cuento que me he sentido bien y he experimentado la compañía de Dios. Iglesia, muy buenos días. Soy Alexis Caro. Yo soy Daisy. Y él es Jeremías, nuestro hijo. Somos la familia Caro González. Gracias al Señor por este espacio de la iglesia en casa. Queremos compartirles que para nosotros este tiempo de cuarentena ha sido una bendición. Estábamos un poco tristes porque por muchas ocupaciones tal vez nuestro tiempo se iba a ver un poquito interrumpido para compartir con nuestro niño. Así que este tiempo, dentro de todo lo difícil que es, ha sido una bendición para nosotros porque hemos compartido los 2 primeros mesecitos de vida con nuestro hijo aquí en casa, muy bien de salud él, mi esposa en su recuperación. Estamos muy agradecidos con el Señor porque hemos visto su mano en medio de este momento tan difícil. A veces nos entran como un poco de depresión y ansiedad, pero el Señor siempre ha traído paz y tranquilidad a nuestros corazones. Queremos motivarlos y seguir que es muy normal que todos sintamos en algún momento presión emocional por esto tan extraño que estamos viviendo. Sin embargo, el Señor, aunque a veces no impide que esas cosas pasen, siempre nos acompaña, esa es su promesa. Pase lo que pase, Él estará con nosotros. Les amamos, gracias al Señor por la iglesia El Redil. Y bueno, como familia seguimos aquí. Cuidémonos todos en casa, que el Señor los bendiga. Chao. Chao. Y siempre cuando nos reunimos en la congregación que tanto extrañamos, hacemos varias oraciones. Y una oración que toca mucho nuestro corazón es la oración pastoral. El Salmo 34 nos describe a los creyentes en 3 escenarios. Primero, el escenario del temor. Tenemos miedo de cosas que puedan pasar. En el verso 5, el escenario de la vergüenza. No sabemos para dónde mirar y qué hacer. Y en el verso número 6, las angustias, especialmente a causa de la pobreza. Y la respuesta del Salmo es el temor del Señor. Verso 7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Verso 9, a los que le temen. Verso 11, enseñarnos así el temor del Señor. Cuando presentamos nuestras necesidades al Señor, venimos en primer lugar a darle gracias porque Él ha sido fiel con nosotros. Y tenemos un número de testimonios que hemos recibido en nuestro chat que quiero contárselos especialmente al final de nuestra celebración de hoy para que terminemos en un tono de mucha gratitud al Señor. Pero en este momento vamos a orar porque tenemos temores, tenemos vergüenza de no poder cumplir compromisos y otras cosas. Tenemos también angustias. Presentemos al Señor todo esto, nosotros que tememos al Señor. Padre, la palabra nos dice que el temor de Dios es nuestro refugio. Nos escondemos bajo tu poder y tu gracia infinita, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, levantamos las manos para suplicar ayuda sobre nosotros, Señor. Hermanos que han perdido su trabajo, allí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, ayúdame. Unos hermanos que han necesitado especialmente ayuda, estamos ayudando, pero Padre, la necesidad es tan grande, ven Señor Jesús, y haz lo que solo tú puedes hacer, socorre a los que están en desempleo y en necesidad. Oramos por los enfermos de muchas enfermedades y en particular con esta pandemia, Señor. Sana a los enfermos y protégenos, guarda nuestra salud, te lo pedimos. También, Señor, hay vergüenza y angustia por relaciones quebrantadas, por conflictos, por distanciamientos. Ten misericordia de nosotros, tu pueblo, Señor. Enséñanos tu temor, nosotros que nos refugiamos a la sombra de tus alas. Te lo pedimos, Padre glorioso, porque sabemos que tú eres Dios fiel y bondadoso, porque conocemos tu compasión. Bendito seas, Señor, te adoramos, te bendecimos y confiamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bueno, es para mí un regocijo muy grande saber que en nuestra congregación el Señor dispone de siervos preciosos para enseñar e instruir en la palabra del Señor, en las devocionales durante la semana, en tantas actividades que hacemos todos los días. En esta ocasión, para la predicación de este día, tenemos al pastor Cristian Peña, a quien le bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias por que es instrumento para traernos la palabra poderosa de Dios. Recibamos la palabra del Señor. Buenos días, un saludo para todos. Es para mí en verdad un gusto y una alegría inmensa tener esta mañana la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y ha sido precioso poder avanzar en estas historias y en la historia, especialmente de Israel, en nuestra lectura de la Biblia en un año, como también titula nuestra serie de predicaciones de esta manera, la Biblia en un año. Hemos iniciado el primer libro de Reyes ya esta semana y yo quiero invitarte para que vayas a tu Biblia y te ubiques conmigo en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Capítulo 17, primer libro de Reyes. Y vamos a leer la historia que es fascinante de Elías y cómo la palabra del Señor nos introduce aquí a un personaje que va a ser importante, clave en el desarrollo de la historia de Israel. Y bueno, vamos a mirar un poquito más de su vida en este tiempo. Así que leemos desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía la leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina en la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, ¿también a esta viuda que me ha dado alojamiento la haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se le entregó a su madre y le dijo: Tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra
del Señor. Bueno, pidamos al Señor en una oración que nos guíe y que nos oriente en esta mañana de abrir y escuchar su voz en nosotros. Padre, te damos gracias porque tu palabra es tan fiel con nosotros. Y en tiempos como los que estamos atravesando, tú vienes para enseñarnos y hablarnos a lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos que en este momento, Señor, tú seas viniendo a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, que podamos recibir tu palabra, porque ella es preciosa y es como pan fresco sobre la mesa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, esta historia que es muy impactante, se mueven muchas cosas en la vida de Elías. Recordemos que la nación de Israel, después del capítulo 11, se había dividido y se había ido en dos bandos, en el reino del norte y el reino del sur, y comienzan a surgir diferentes reyes, pero la constante de estos reyes es que hacían siempre lo malo delante del Señor. Y hay un rey que está reinando ahora sobre Israel que se llama Acab. Lo tenemos en los últimos versículos del capítulo 16. Un rey que dice que fue más malo y perverso que todos los otros reyes. Y esto nos muestra del estado de la nación, porque este era un rey que había llevado a Israel a la perversión, a la idolatría, a desafiar a Dios. De hecho, nos dice en los versículos anteriores que en el tiempo de Acab se reconstruyó Jericó. Un dato importante porque muestra que definitivamente el pueblo de Dios estaba desafiándole. Había olvidado la ley y se habían ido tras otros dioses. Y en medio de todo esto entonces llega el profeta Elías. Pero antes de entrar yo quiero hacerte pensar en lo siguiente, que podamos juntos reflexionar. Porque ciertamente son momentos como los que nosotros estamos viviendo, los que nos muestran sin lugar a dudas cuáles son las cosas más importantes en este tiempo, como lo fue también para Elías en ese momento de tanta crisis, de tanta oscuridad, como quizá también es nuestro escenario, pecado y maldad, donde la gente le ha dado la espalda a Dios y se ha ido tras sus ídolos, tras sus propios egoísmos y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero creo que es importante porque creo que ese tiempo nos muestra que entre otras cosas, entre muchas cosas importantes, hay algunas que son más importantes todavía. Y me llama la atención porque si te has dado cuenta, hay elementos, por ejemplo, en este tiempo que se han vuelto esenciales, se han vuelto indispensables en nuestra vida, como un tapabocas, por ejemplo, o un gel antibacterial, que ahora es parte de nuestra lista y vamos a comprarlo y ya no puede faltar. Quiero leer lo siguiente que encontré, que me pareció muy importante, hablando precisamente de esto, que se escribió pues iniciando esta cuarentena, pero que nos hace reflexionar sobre aquello que es más importante, sobre una pareja que fue a un supermercado y ellos escribieron lo siguiente, así que quiero leerlo rápidamente para poder ir introduciendo nuestra predicación en esta mañana. Dice así: el sábado por la noche, los dos, está hablando él y su esposa, salimos a comprar algo mientras caminábamos por los pasillos. Los estantes vacíos me llamaron la atención. ¿Qué había desaparecido y por qué? Lo que más me sorprendió fue la ausencia de carne en las secciones de cosas congeladas y refrigeradas. Algunas botellas solitarias de salsa de barbacoa me miraron desde el estante. La sección de frutas y vegetales parecía haber sido allanada con cubo así donde generalmente estaban las papas. Al final del pasillo central, la única harina que quedaba era la que se había derramado en las bolsas que se habían comprado antes. No había arroz. A la sección de pasta solo le quedaban algunos paquetes. El siguiente pasillo era un estudio sobre el contraste. La sección de dulces se desbordaba. No había escasez de dulces. M&M. Y todos esos dulces favoritos estaban allí, en todos sus sabores, empacados con grandes cantidades en los estantes. El contraste entre la sección de carnes y el pasillo de dulces me recordó una verdad importante. En un momento de sufrimiento, crisis, las personas buscan lo que más necesitan, no lo que más les gusta. Y en una pandemia global, con las interrupciones, el distanciamiento y el aislamiento, sigue diciéndonos,
Ninguno de los que corrieron a la tienda estaban pensando en dulces, pensaban en sustento. Y aquí hay una lección para todos nosotros cuando se trata de nuestra fe. La tentación de nuestros días es que los predicadores y maestros, los compositores y artistas están intentando atraer a las multitudes, sirviendo dulces más que sustento. Simplemente dar a las personas lo que más les gusta. Ya sea la canción más pegajosa, o el libro de autoayuda, un estudio bíblico, una serie de sermones que anda detrás de lo que está de moda. De manera que estos no son días de dulces para el alma. Las verdades fundamentales son precisamente aquellas que son elementales e imprescindibles porque son necesarias en todo tiempo. Pero hay ocasiones en que acudir a ellas se hace todavía más necesario y esos son los días que estamos viviendo. Bueno, quiero introducir esto porque quiero mostrar en este pasaje y a través de la vida de Elías que está iniciando y que se nos muestra en este capítulo 17, lo que es para nosotros lo más importante en una situación como la que estamos viviendo. Y ante la realidad que nosotros vivimos, las situaciones que atravesamos, nosotros necesitamos sostenernos sobre aquello que es no lo que nos gusta, sino lo que es esencial, sobre lo que tú y yo necesitamos. Así que en medio de un mundo que se encuentra en decadencia espiritual, Dios nos llama a sostenernos sobre lo que es esencial. Y en particular en este texto quiero mencionar 3 elementos o aspectos esenciales de la vida de nuestra fe. Es la oración, la fe misma y la gracia de Dios. De tal manera que seamos formados a la imagen de Cristo Jesús y así también equipados y preparados para enfrentar nuestro presente, que era lo que vivía Elías. Así que yo quiero mostrar esta mañana y en esta exposición de la palabra lo que es esencial para nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene que estar en la alacena espiritual nuestra? Que no puede faltar, que debe permanecer ahí, que tiene que estar todos los días. Así como el tapabocas o como otros elementos que se han vuelto indispensables para nosotros en estos días. Y quiero mostrarte entonces 3 aspectos indispensables, esenciales de nuestra vida. El primero es nuestra vida de oración. Nosotros tenemos en nuestro texto la repentina aparición de un hombre, que no se ha mencionado antes nada de él, no se nos ha dicho absolutamente nada, pero que de pronto cae en escena, aparece como de la nada, y él se está dirigiendo hacia el rey Acab, nada más y nada menos que al rey Acab. Y lo que él viene a decirle es un mensaje bastante contundente, pero también bastante cargado, digamos, de contenido, porque el mensaje que le transmite y le dice es que en los próximos años no volverá a haber ni rocío ni lluvia hasta que el profeta, o sea Elías, por su palabra, por su boca, ordene que vuelva a llover. Es interesante esto de Elías y cómo se presenta, cómo irrumpe en medio de la historia y llega ante un rey como Acab. Pero hay un elemento que no está presente en nuestro texto, pero que sí lo tenemos interesantemente en el Nuevo Testamento. Está en Santiago capítulo 5, versículo 17. Y te pido si puedes ir un momento a este texto. Santiago capítulo 5, versículo 17. Donde se nos dice de la siguiente manera. Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Y nota esto, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego dice el 18, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente, porque es un dato muy importante que nos da Santiago acerca de este evento en particular de la vida de Elías, porque lo que nos dice es que Elías oró al Señor, como que hay un tiempo antes de que Elías va a donde Acab, y dice que él oró, clamó al Señor fervientemente para que no lloviese. Es interesante porque, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que sí, porque ha sido la realidad nuestra durante este tiempo, y es que parece que desde que empezó la cuarentena,
nuestros tiempos de oración han aumentado. Escuché, por ejemplo, de una iglesia que tenía jornadas de oración una vez por semana. Generalmente se reunían 10, 12 personas. Pero la primera semana de cuarentena, y que llevaron a cabo una reunión de oración a través de estos mecanismos como Zoom y todo esto, bueno, dice que llegaron hasta 100 personas porque era lo que les permitía la aplicación y mucha gente se quedó por fuera. Y eso muestra que en estos tiempos algo produce que nosotros corramos al Señor. Y creo que es valioso, creo que Dios nos introduce o nos permite estar en esos tiempos para despertar en nosotros por aquello que es más importante y más esencial, como lo fue la oración. Sin duda es que también para Elías, en el momento que estaba atravesando, ver la decadencia de Israel, ver lo que estaba sucediendo, un pueblo que se había ido a la corrupción moral, que se había ido hacia la idolatría, se había apartado del Señor. Y sin dudas que nos muestra a un hombre que sintió el celo por su Señor, que sintió el dolor de un pueblo que se apartaba, el dolor de un pueblo que se alejaba. Y él lo que hizo fue doblar sus rodillas y orar fervientemente. Ahora, la oración de Elías tiene muchas enseñanzas, pero para mencionar lo siguiente, que creo que es importante, es que uno podría pensar, bueno, ¿y Elías por qué oró por lluvia? Porque sin duda el que no hubiese lluvia, pues desencadenaría que faltara el alimento, que se diera una hambruna en la tierra, que personas seguramente murieran a causa del hambre. Pero lo que uno puede notar en Elías es que seguramente estaba ese pensamiento de que cuando el pueblo de Dios se apartaba de su ley, entonces el Señor traía juicio sobre ellos. Y qué interesante, porque nos presenta que para Elías el clamor que había en él era que Dios fuera exaltado y que Dios fuera glorificado. Ese era el propósito de Elías, de que a pesar de lo que eso pudiera repercutir en la vida de las personas, a pesar de lo que eso pudiese significar, aún de que su propia vida fuera implicada con las consecuencias de eso, lo veremos más adelante, pero él anhelaba una cosa, era que se llevara a cabo el propósito de Dios. Lo que importaba para Elías era la honra de su Dios, era que Dios fuera exaltado y que él fuera glorificado. A propósito, porque un dato importante es que Baal, el dios que adoraba a Acab, Jezabel, su esposa, y a la cual el pueblo había sido arrastrado para idolatría, era el dios de las lluvias, era el dios que para ellos gobernaba la lluvia y por tanto le daba la provisión y el sustento a todo ese pueblo, a todos los que le adoraban y le rendían honra a él. Pero aquí nos dice, y creo que aquí es donde nosotros podemos pensar en nuestro tiempo de oración, porque sin duda tiempos adversos y difíciles nos conducen a ti y a mí a orar más, nos conducen a invertir más tiempo, aunque yo creo que siempre tendremos que batallar y luchar. Yo personalmente debo decir que cada día siento la necesidad de pasar más tiempo en oración, porque creo que a veces, y pensando en mí mismo, se distrae uno fácilmente con otras cosas. Y pensaba en esto cuando preparaba este sermón, si nosotros, una situación como esta, no nos hace correr de rodillas delante del Señor, entonces, ¿qué lo puede hacer? Y aquí nos recuerda Elías esto de que en medio de la situación difícil, adversa, su corazón fue llevado a la oración, algo que era esencial para la vida, para nuestra vida, nuestras vidas de oración. Recuerdo también lo que mencionó el pastor John Piper hablando acerca de la oración, cuando él dice que nuestras oraciones deben ser pensadas con repercusiones eternas. Y creo que Elías tenía esto. Elías estaba pensando más que en el bienestar presente de ese momento. Él estaba pensando en más allá. Estaba pensando en que este pueblo volteara nuevamente y mirara una vez más a Dios. Que el propósito de Dios se cumpliera en este pueblo. Y
creo que también ahí nosotros debemos pensar en nuestras oraciones, que sean oraciones que se elevan más allá del presente, que van más allá de simplemente una respuesta a suplir algo, pero que tengan repercusiones eternas y que nos permita ver que está por encima de nuestros intereses, que es más allá de lo que nos complace a nosotros o de lo que quisiéramos ver. Se trata de que los planes de Dios y sus propósitos sean llevados a cabo. Elías oró porque estaba seguro de que el Señor vive y que el Señor lo gobierna todo. Oró porque se daba cuenta de que Dios es todopoderoso, sabía eso, y que para él todas las cosas son posibles. Porque Elías entendía que Dios era el único que podía intervenir, que podía cambiar verdaderamente este pueblo y esta nación. Dios es aquel que está vestido de poder y de gloria, que es infinito y suficiente en sí mismo, y que Él nos invita a la oración, a que vayamos y dobleguemos nuestro corazón delante de Él. Yo quisiera preguntar en esta mañana, porque con toda seguridad a ti y a mí nos ha afligido y nos ha dolido lo que ha pasado, las noticias, cuando escuchamos sobre casos de personas que están muriendo cada día más en diferentes países y personas que están siendo más contagiadas y un sinfín de realidades que giran en torno a esta pandemia, a este virus, a esta enfermedad que ha tocado nuestra vida. Y uno tiene que reflexionar en lo siguiente. Si eso nos aflige en realidad, si eso nos duele en verdad, lo que está pasando en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestra familia, porque puede ser que algo está pasando en tu familia o en nuestra propia vida, entonces el llamado nuestro es a orar con más intensidad, a orar con mayor deseo de ver a Dios obrando en medio de esta situación, de ver a Dios interviniendo, de ver a Dios actuando con su poder y su favor. Así que creo que a ti y a mí nos urge todo el tiempo la oración y mucho más en tiempos como los que estamos atravesando. Así que un elemento, un aspecto esencial de la vida nuestra es nuestra vida de oración. Y así lo enfrentó Elías, así lo vivió Elías. Increíble e interesante eso. Pero también otro aspecto esencial en nuestras vidas tiene que ver con nuestra vida de fe. A partir del versículo 2 de nuestra historia, comienzan a ocurrir unos eventos que son sorprendentes, son llamativos, que generan una cantidad de sensaciones en nosotros al leerlos, porque son acontecimientos que tiene que enfrentar el profeta, son importantes para la vida, son importantes en el momento que él está viviendo y en preparación para lo que viene, para lo que va a acontecer luego cuando él enfrente a Acab. Eso lo vamos a leer en el capítulo 18, cuando enfrenta a los profetas de Baal. Historias fascinantes que yo te animo a que estemos leyendo y escuchando la palabra de Dios en esto. Pero la vida de fe, sin duda que Elías se nos presenta aquí en esta historia y es presentado por el autor como un hombre de fe. Un hombre que se movió en creerle a Dios y en saber que su vida necesitaba aprender lecciones y necesitaba crecer en ese conocimiento de Dios, mucho más allá de los milagros, porque cuando hablamos de nuestra vida de fe o de la fe, estamos pensando mucho más que en simplemente milagros, sino estamos pensando en la manera en cómo tú y yo vivimos, en la manera como tú y yo caminamos en la cotidianidad, que es lo que enfrentó Elías en su diario vivir. Y eso nos lo presenta desde el versículo 2, cuando nos dice que Dios entonces le dijo a Elías que se apartara, que se fuera y llegara a un lugar donde iba a ser alimentado. Y bueno, aquí se nos desencadena. Yo quiero tomar esta narración de esa historia de Elías para mostrarte y que el Señor nos ayude a entender cómo es esto de nuestra vida de fe, porque es esencial en este tiempo. La vida de fe nos conduce en medio de circunstancias difíciles y adversas. Si tú miras la historia, una de las cosas que uno más puede notar con extrañeza es que el mismo Elías
enfrenta situaciones adversas. Es decir, él es el profeta enviado de parte de Dios que se para enfrente de Acab, nada más y nada menos. Nos recuerda mucho la historia de Moisés cuando va ante Faraón. Así que Elías es hombre de Dios. Pero lo interesante es que Elías no es ajeno a lo que está pasando. Es decir, él tiene que enfrentar también las situaciones de la vida, tiene que enfrentar los momentos. Y cuando Dios le dice a Elías que se vaya y se refugie cerca de un arroyo, aquí la palabra que usa es escóndete en el arroyo, es porque, claro, Acab iba a reaccionar contra este mensaje del profeta Elías, y eso lo vamos a tener más adelante. Jezabel se va en contra de los profetas del Señor y los estaban matando, así que Elías tiene que ir y ocultarse por un tiempo y ser alimentado allí. Esconderse de Acab, esconderse de su esposa. Pero luego el arroyo donde él está, donde provenía su sustento, el agua se seca. Y a causa de eso, Elías queda otra vez desprotegido en un sentido, sin tener sustento. ¿Y ahora qué iba a hacer? Así que Elías también experimentó las implicaciones del obrar de Dios. Él vivió eso. Luego tiene que ir a una tierra donde es evidente que hay hambre. Cuando Dios luego le dice en el versículo 7 y 8, que se vaya a una tierra llamada Sarepta de Sidón, y allí una mujer le iba a alimentar, pero una mujer pobre, una mujer que no tenía sustento, una mujer que se estaba muriendo. Y ese es el punto acá, es que tú y yo debemos entender que cuando hablamos de la vida de fe, hablamos de que la fe es saber que pasamos por momentos difíciles y momentos adversos, que estamos en un mundo caído, que nos afecta lo que sucede en él. Y un ejemplo de eso es lo que está pasando en estos días en nosotros, que tenemos que estar en nuestras casas y guardarnos y tomar muchas medidas, porque sin duda nos afecta la situación actual, la economía, la salud, el empleo, que ha sido afectado en muchos de nosotros por esta situación. La pregunta aquí es, ¿tú y yo estaríamos exentos de la adversidad porque somos hijos de Dios, porque somos escogidos de Dios para sus planes y sus propósitos? Mucho se ha dicho sobre eso, y tristemente mensajes que hablan y que enseñan a la iglesia acerca de que si tú estás en Cristo, si estás en Dios, entonces nada te puede tocar, nada te puede llegar a tu vida, casi que como una especie de que somos inmunes al sufrimiento y al dolor, cuando la Escritura nos muestra claramente que eso no es verdad. Y que el profeta tuvo que enfrentar momentos difíciles, momentos de hambre, momentos de persecución, de miedo. Y ahí estaba él. Pero eso es la fe. La fe es saber que estamos en situaciones adversas. Pero la fe también es saber que somos conducidos a someternos al trato de Dios. Es muy interesante porque, mira, la fe no es algo supersticioso, que crea realidades, que lo que tú pudieses pensar o creer, entonces eso se va a crear. Sino por el contrario, la fe es obedecer a la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias. Y eso también lo vivió Elías. Dice que la palabra que Elías obedecía, por ejemplo, en el versículo 4, cuando le dice que beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Dice que el versículo 5, así que Elías se fue al arroyo de Querit. Y también nos lo muestra el versículo 10, cuando él le dice que vaya a donde esta viuda, y le dice el versículo 10, así que Elías se fue a Sarepta de Sidón. Piensa en estos escenarios, porque uno los lee rápido y nos los cuenta muy rápido, pero pensemos por un momento y pongámonos en los zapatos de este profeta, que está enfrentando esta situación, yendo primero a un lugar inhóspito, al lado de un arroyo, a beber agua de ese lugar y esperar que cuervos le traigan comida, pero también que luego él va donde una mujer que no tiene que comer. Pero en medio de eso, algo importante es que Elías obedece. Y eso es la fe, querido hermano y amigo que nos escuchas.
nuestra vida de fe es que tú y yo obedecemos y nos sometemos al trato de Dios. Trato de Dios que muchas veces pareciera que es humillante, y seguramente lo era para Elías. Después de pararse frente a Acab, tener que esconderse al lado de un arroyo. El profeta de Dios tener que ir a depender de una viuda. Pero dice la palabra que Elías obedecía la palabra del Señor. Y es que la fe nos conduce a eso. Nos conduce a someternos a la voluntad de Dios. Nos conduce a obedecer, nos conduce a entender que es más importante lo que Dios dice que tenemos que hacer que lo que tú y yo creemos que es lo que tenemos que hacer. Así que esta es la fe que muchas veces nos conduce a humillarnos y a ser tratados por Dios, y que tú y yo nos sujetamos al trato de Dios, a lo que Él está haciendo en tu vida y lo que Él está haciendo en mi vida. La vida de fe nos conduce a dependencia absoluta en Dios. Y esto es también muy interesante en el texto, porque si tú te das cuenta, piensa por un momento. Elías está siendo alimentado por un arroyo y cuervos le traen alimento, pero un día eso se acaba. ¿Qué pensaría Elías mientras está secando ese arroyo? ¿Qué va a pasar? Y él estaba tan cómodo en ese lugar, posiblemente ya se había acomodado, ya estaba tranquilo ahí, y ahora este arroyo comienza a acabarse. Y ahora él tiene que ir a un lugar distante. Ahora él tiene que dirigirse a otro sitio, moverse de ahí, de lo que le generaba cierta seguridad, y encontrarse con una viuda y esperar también en la palabra del Señor de que cada día se iba a multiplicar la harina y se iba a multiplicar el aceite. Es muy interesante porque yo no sé si te parece a ti, pero nota que en estos tiempos es cuando quizá más nosotros pensamos en esta idea de un día a la vez. Casi que estamos viviendo un día a la vez. No sabemos bien qué va a pasar mañana, no sabemos bien qué va a pasar la próxima semana. Uno escucha las noticias, habla el presidente, hablan las autoridades, y casi que el mensaje es como que vamos un paso a la vez. No sabemos qué va a acontecer, no sabemos qué va a suceder. Ni siquiera sabemos cosas de la economía, de trabajo, de desarrollo, de cómo se irá a seguir. Es casi como que un día a la vez, un día a la vez. Hace poco el gobierno dijo, ahora pueden salir estas personas que trabajan en la construcción y que trabajan en estas áreas. Y ya miraremos qué va pasando más adelante y cómo vamos progresando. Y eso es interesante porque casi que nos hemos tenido que doblegar y decir, vivimos un día a la vez. Y eso era lo que estaba haciendo con Elías. Estaba enseñando a vivir un día a la vez. Nota que Elías no llegó a un lugar y no era un río para sostenerle del agua. Era un arroyo apenas. Y no encontró cantidades de comida. Eran cuervos que venían todos los días. Y cuando está con la viuda, el milagro no es que se multiplicara la harina, hubieran bultos de harina en bodegas grandes y que hubiera cántaros de aceite, de tal manera que Elías pudiera tener seguridad de que por el resto del año habría comida. No fue así. Sino que más bien Elías debía esperar todos los días ser alimentado por el Señor. Eso me parece que es precioso y nos habla precisamente ese texto de eso que es esencial. Así como lo que es esencial para ti y para mí en nuestra vida espiritual, tú y yo encontramos ese mismo concepto aquí en la Escritura, en este pasaje de lo esencial. Nota que Elías no recibe porciones ni de frutas, ni de helados, ni de dulces, sino lo esencial, lo necesario para vivir, lo necesario para sostenerse. Quiero leerte esta cita que dice A.W. Pink, un teólogo, hablando sobre este tema. Dice, Dios dirige a su pueblo paso a paso. Y ello no puede ser de otro modo, porque el camino que somos llamados a seguir es el de la fe. Y la fe es lo contrario de la vista y la independencia.
el sistema del Señor no es revelarnos todo el trayecto a recorrer, sino restringirnos su luz de manera que alumbre solo un paso tras otro, para que nuestra dependencia de Él sea constante. Qué precioso es eso. Además, porque la fe también es confianza en lo que Él hace. Para cerrar este punto acerca de la vida en la fe, que es un aspecto importante, esencial de nuestra vida, tiene que ver con esto de que los elementos o a quien Dios usó para proveer a Elías fue primero unos cuervos. La palabra nos menciona que este animal era un animal considerado inmundo en ese entonces, pero que Dios usa precisamente esos animales para que sean ellos los que traigan alimento a Elías. Yo te pregunto, ¿te suena lógico eso? ¿Te suena como que nos puede sonar a nosotros algo que sea fácil de entender? Casi que nos cuesta entender cómo es que cuervos venían a alimentar a Elías. Y también cuando nos menciona de esta viuda, una viuda que se está muriendo de hambre, cuando Dios le dice a Elías, imagínate tú a Elías caminando hacia esta región que, entre otras cosas, y permítame colocar aquí un poquito de información y contexto, este lugar al que Elías debe ir, Sarepta de Sidón, es un lugar que está fuera de Israel, que está más o menos a 160 kilómetros, se cree, dicen los comentaristas, que estaba de este arroyo donde estaba Elías. Debía cruzar gran parte del desierto e ir a un lugar que es un lugar donde se le rinde adoración a Baal. Los versículos anteriores a este capítulo nos mencionan que ese era el lugar donde reinaba el padre de Jezabel. Allí, esa era como la cuna, ese era como el lugar donde se adoraba a estos dioses. Imagínate a Elías yendo hacia ese lugar pensando, ¿por qué Dios lo está llevando allí? ¿Cómo entender todo este proceder de Dios? Porque a veces lo que Dios hace no es lógico para ti, no es lógico para mí. Y luego llegar y encontrarse con una viuda a la que Dios le ha dicho, yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Y él, imagino, tenía la expectativa de encontrarse con una mujer quizá que tenía reservas grandes en su alacena. Pero se da cuenta rápidamente que quien Dios ha ordenado que le alimente es una mujer que apenas tiene un último bocado para ella y su hijo. Y como dice el texto, de manera impactante, ese era lo último que ellos iban a comer y se iban a morir, nos dice aquí la Escritura. ¿Cómo entender todo esto del obrar de Dios, del actuar del Señor? Pues bien, para ti y para mí muchas veces lo que Dios hace no es lógico y tú y yo no podemos tratar de razonar lo que Dios hace. Simplemente por el hecho de que Dios es Dios y tú y yo somos seres finitos, con limitado entendimiento y conocimiento, que Dios es maravilloso, que Él es grande, que Él es poderoso y que todo lo que Él hace está mucho más allá de nuestro entendimiento. Isaías 55, versículo 9 lo dice de la siguiente manera: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios empleó a la propia hija de Faraón para socorrer al pequeño Moisés y a Balaam para pronunciar una de las profecías más notables. Usó la quijada de un asno por mano de Sansón para herir a los filisteos y una honda y una piedra para vencer a un gigante. Aunque tú y yo, queridos hermanos, no podamos comprender ciertos aspectos o todos los aspectos que acontecen en nuestra vida, Dios nos llama a confiar en Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Así que nota que nuestra vida de fe es cómo Dios está tratando en ti y en mí para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y era lo que Dios estaba haciendo
con el profeta Elías, y es lo que Dios hace contigo y conmigo hoy, de que Él nos ha salvado para santificarnos y para moldearnos a su imagen. Esto nos introduce en nuestro último punto, porque tiene que ver con otro aspecto esencial en nuestra vida en este tiempo, y es nuestra vida en la gracia. La gracia en este texto se describe por todas partes, desde el mismo comienzo en que aparece un nombre como Elías. Dice Santiago que Elías era sujeto también a pasiones, como nosotros, era cualquier hombre, pero Dios lo escogió. Gracia sobre la vida de Elías, gracia sobre un pueblo que no merecía tener un profeta, sobre un rey que no merecía escuchar la palabra de Dios, pero que Él, en su gracia, en su misericordia, colocó un profeta allí para hablar. Y ahora nos introduce, para finalizar, quiero ir a la última parte de esta historia, que tiene que ver con la viuda, especialmente cuando esta viuda es mostrada en el texto como una mujer que se está muriendo, como una mujer en un estado crítico, una mujer en decadencia, en un momento vergonzoso de su vida, en un momento sin esperanza, no tenía que comer. Y sin embargo a esta viuda, nota esto, sin embargo a esta viuda es a quien Dios envía a su profeta, quien Dios envía que recorra todo este camino para llegar a donde está ella. La presencia de Elías en la casa de la mujer significaba nueva esperanza. Nota cuando Elías le dice a ella, no temas, no temas. Y comienza un entendimiento de esta mujer para comenzar a abrirse sus ojos a una realidad mayor. No temas, le dice el profeta, había una nueva esperanza, más días de vida, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Es una escena maravillosa que tenemos aquí en este capítulo de Reyes. La gracia que nos infunde esperanza al sabernos acompañados por nuestro Señor. Eso es precioso. Jesús hizo mención de esta viuda. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y te invito para que por favor puedas abrirlo conmigo. Lucas capítulo 4, Jesús menciona esta historia. Así que es muy importante que tú y yo podamos leer este versículo porque nos va a permitir entender mejor lo que está ocurriendo allí. En el versículo 25 o 24, mejor para poder entender, dice, pues bien, está hablando Jesús con los que estaban en la sinagoga, maestros de la ley, parte del pueblo, y les dice, les aseguro que a ningún profeta lo aceptaron en su propia tierra. Versículo 25, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel, nota esto. Muchas viudas habían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Es muy interesante esto, porque está mostrándonos un claro indicio, y Jesús está mostrando cómo desde el Antiguo Testamento, cómo en esta historia de Elías y la viuda, estaba llegando la historia de redención, una era que había sido profetizada, que había sido anticipada en el Antiguo Testamento, sin realizarse, claro está, cuando llega en el nuevo pacto, pero que es la apertura de la salvación, de las buenas nuevas, comenzando desde Jerusalén, se abriría más y más a todo aquel que era atraído por el Señor en arrepentimiento y en fe, a creer en el Señor Jesucristo. Así que esto es precioso porque nos muestra cómo la gracia del Señor se desbordó, cómo Dios movió a un profeta para ir a una mujer que estaba a pocos instantes, horas quizá le quedaban de vida, se estaba muriendo. Imagínate el estado en el que se encontraba ella, imagínate el estado de su hijo, pero hasta allí fue la mujer. Pero quiero ir terminando y mostrar lo siguiente, porque pasa un evento que como que irrumpe en todo esto, ¿verdad? Una vez que
hay provisión, que cada día hay alimento. Dice la palabra que poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, nota eso, y tan grave se puso que finalmente expiró. Parece que la muerte del hijo fue algo repentino, no hubo ocasión ni siquiera para llamar al profeta para que orara, sino que murió casi que instantáneamente, algo muy rápido. Y viene todo un momento de consternación, tanto en la mujer como en el mismo profeta. El reclamo de la mujer que le hace al profeta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Acaso has traído juicio sobre mí? ¿Qué tienes conmigo, hombre de Dios? También le pregunta a la mujer. Ella está en un momento de shock y de dificultad, porque se ha ido otra vez, nota lo esencial, ya no está la vida de su hijo, era una viuda, era su única esperanza que tenía esta mujer también allí. Pero que luego Elías, en una narración sorprendente, lleva al niño a su cuarto, clama al Señor, ruega al Señor porque intervenga y le dé vida. También en un evento que es interesante, porque dice que Elías se acostó 3 veces sobre el muchacho y luego él volvió otra vez a la vida. Pero nota lo que pasa en el versículo 24, cuando ella recibe a su hijo. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. La gracia de Dios, en medio de la situación, en medio de lo que estaban viviendo, se había derramado sobre esta familia. Que este hijo había muerto para que esta mujer pudiera comprender más claramente y mejor y afirmar en su vida que Elías era hombre de Dios y que lo que salía de su boca era realmente la palabra del Señor. La gracia de Dios que viene para abrir tus ojos y los míos a la verdad más maravillosa y más grande, que está por encima aún de los milagros, que tiene que ver con el Evangelio, que tiene que ver con que Cristo es alumbrado y brilla en nosotros. Así que nota esto de cómo Dios movió a su profeta y cómo el texto nos anima a vernos identificados con Elías, pero también a vernos identificados con esta mujer. Que tú y yo estábamos perdidos, que tú y yo estábamos sin esperanza, que tú y yo estábamos muertos prácticamente, lejos de la ayuda, lejos del auxilio. Y nos muestra la imagen de Cristo, como este profeta, la imagen de Cristo que se hizo uno como nosotros para acercarse a nosotros en nuestra condición de muerte y desesperanza para darnos nueva vida y salvación, para revelarnos su gloria, para que tus ojos y los míos fueran abiertos a su palabra y a su obrar. Cristo Jesús, como Elías, se involucró con nosotros a tal punto que una de las cosas que uno nota en este pasaje es que Elías estaba tan involucrado con la familia, le dolió tanto lo que había en la familia, que aún Elías estuvo dispuesto a hacerse impuro ceremonialmente. Recuerda que en ese tiempo tocar un muerto te hacía impuro ceremonialmente, pero aún así Elías le dolía tanto lo que estaba pasando que él se acuesta sobre este muchacho y no le importa hacerse inmundo. Qué bello recordar que esto fue lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí, de que Él se hizo inmundo por nosotros, llevó tu pecado y el mío en la cruz, a todo lo que eso significó y costó para darnos vida y para resucitarnos juntamente con Él. Quiero concluir con lo siguiente. Cuando leemos este texto, capítulo 17, que tiene muchos elementos, es un texto muy amplio, pero también que es precioso. Tú y yo nos encontramos con esto que es esencial para ti y para mí. Pero que la palabra de Dios es juicio, pero también es salvación. Que es en medio de lo que está ocurriendo, que es en medio de esta situación que está pasando en Israel. Y piensa en tu situación y en la mía en estos momentos.
en lo que estás viviendo, en lo que estás atravesando. Pero es en medio de esa situación que vive Elías, que vive la nación, que se abre, que se da paso la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, la gracia que es salvadora y que es santificadora. Porque el contraste que tenemos bien marcado en ese texto es el versículo número 1, donde Acab, entendemos por el contexto, rechazó la palabra de Elías, rechazó lo que Elías dijo. Más bien, él y su esposa perseguían a los profetas del Señor, pero hay una mujer al final del texto que sí cree. Hay una mujer que es alcanzada por la gracia de Dios y que ella reconoce que Dios es el Señor y que este profeta habla verdad, porque habla su palabra. Y termino con estas siguientes aplicaciones, queridos hermanos, en esta mañana. Lo esencial en nuestra vida, hablando de la vida de oración, hablando de nuestra vida de fe que es perfeccionada, hablando de la gracia de Dios, la cual tú y yo debemos entender y dimensionar cada día más. Lo esencial debe ser algo que no es solamente para este tiempo en particular en el que nos encontramos. Seguramente pasará esto y no sé cómo recordaremos, pero quizá en algún momento, no lo sabemos, pero posiblemente todos los artículos que son hoy esenciales quedarán una vez más guardados. No lo sabemos, puede que pase. Pero tú y yo necesitamos hacer de estas verdades del Evangelio, que son esenciales, algo que perdure en nuestra vida. Que el tiempo de oración que tienes en casa, con tus hijos, con tu familia, no sea solamente en este tiempo, sino sea algo que haya llegado a nuestras vidas para quedarse en nuestras vidas. Hablamos por estos días de lo que va a quedarse después de la cuarentena. Y esto es lo que debe quedarse en tu vida y en mi vida, en nuestra vida espiritual. Nuestros tiempos de oración deben permanecer. Tú y yo debemos orar con más intensidad. Por eso te invitamos a que estés con los devocionales en casa, donde oramos los miércoles, cuando nos unimos también por media hora a orar y clamar al Señor. Son tiempos en los que tú y yo necesitamos doblar más nuestras rodillas y clamar al Señor por su intervención, por lo que Él está haciendo y porque su obra, su propósito se cumpla en medio de todo lo que está pasando. También que el éxito en la vida, en nuestra vida, es que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. El éxito para ti, para mí, es que Cristo resplandezca en nuestra vida. Y si Dios está usando diferentes situaciones para transformarnos, para moldearnos, la gloria y la honra sean a Él. Confiamos en su provisión y confiamos en que Él está ahí con nosotros, en medio de nosotros. Pero nos damos por bien servidos de que el Señor está obrando en tu vida y está obrando en la mía. Y por último, si faltara todo, aún así, si faltara todo, pero tenemos la gracia de Dios que nos ha salvado. Entonces, queridos hermanos, tú y yo lo tenemos absolutamente todo. Que Dios nos permita y nos ayude a valorar esto que es esencial, pero a persistir y que esto permanezca cada día más en nuestra vida. Te invito para que cierres tus ojos y finalicemos con esta oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nosotros somos tan sorprendidos con historias como las que acabamos de ver y de estudiar. Hay tanto allí, tanto en la vida de Elías, Señor. Permítenos que nuestra mente, nuestro corazón sea abierto a comprender cada día más, Señor. Por eso te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor. Y te pedimos que nuestros corazones y nuestra vida, Señor, pueda pensar en lo que es esencial, lo que es importante, Señor. Lo que debe permanecer cuando se acabe esta cuarentena, cuando ya podamos salir a ir reanudando nuestra vida cotidiana y normal, Señor. ¿Qué es lo que debe permanecer en nosotros? Y esta historia de Elías nos ayuda a ver eso. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Hemos sido exhortados y animados por la palabra del Señor a vivir un día a la vez, confiados en el Señor, sabiendo que Él conoce y que nosotros lo podemos conocer a Él y podemos confiar en Él. Quiero orar contigo para terminar la bendición pastoral. Tenemos también unos cortos anuncios después, porque hay muchas cosas que queremos que sepas, pero que esta palabra llegue a tu corazón. Y en el Salmo 34, que nos ha guiado en toda la celebración del día de hoy, leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Oremos al Señor. Padre, gracias por este día precioso en el que nos reunimos como iglesia, en un mismo momento, no en un mismo lugar, anhelando, Señor, volver a reunirnos juntos como iglesia local para celebrar tu nombre y la victoria de Cristo, y para llenarnos cada vez de más anhelos de la realización completa del reino de Dios cuando estemos contigo para siempre, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por tus promesas, por lo que aprendemos en tu palabra, Señor, que podemos confiar en ti, que tú estás cerca de tus hijos y de tus hijas que están quebrantados y están luchando. Tú estás con nosotros, y porque tú estás extendiendo una mano de salvación y de auxilio a todos los que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Bendícenos, Padre, esta semana al recordar esta palabra que nos ha sido predicada el día de hoy. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en nuestra celebración. Regáleme unos minutitos más porque tenemos dos cosas muy especiales que queremos decirles. Primero es unos anunciecitos brevecitos y después dos videos que queremos que vean. La semana pasada presentamos un video muy especial al final. Hoy tenemos también otros, especialmente uno muy precioso del Ministerio de Consejería. Así que permítanme decirles que en primer lugar tengo aquí mi cafecito. Yo quiero mostrar primero mi cafecito. Y me lo estoy tomando en el mismo vasito que usamos en la iglesia. Está la nostalgia y el anhelo de estar juntos, que me traje este vasito para tomarme mi cafecito. Porque siempre cuando terminamos el servicio nos vamos todos para la sede al lado a buscar nuestro cafecito. Y es, además de que el café colombiano es una maravilla, también es una oportunidad, por supuesto, y lo más importante, la comunión de los hermanos, vernos, saludarnos, hablarnos. Llama a los hermanos, pregúntales cómo están. Esa pregunta tiene especial relevancia en esos días. Escríbele un mensajito por WhatsApp. Desde el liderazgo de la iglesia estamos llamando semanalmente a todos los hermanos, pero queremos que entre todos nos llamemos y nos animemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Bueno, me seguiré tomando mi cafecito enseguida que terminemos. Y en su casa, por favor, hagan cafecito y tengan comunión después de la celebración. Bueno, quiero recordarles también nuestras alcancías. Nuestro primer retiro venía ahora en mayo y lo hemos cancelado, el retiro de cumbre de oración, pero tendremos otros retiros en el año, así que quiero animarte a seguir poniendo allí tus ahorros para tu propia participación en los retiros que tenemos en la iglesia, y quiero animarte muy, muy especialmente a eso. También quiero decirle a los matrimonios que sabemos que ha habido luchas y que necesitamos especial orientación. Y bueno, desde el Ministerio de Consejería estamos hablando de realizar una convocatoria especial para los matrimonios, para que las parejas de casados participen en una celebración especial. Desde casa, pero vamos a tener música especial, conferencista internacional, vamos a tener regalos, vamos a tener participaciones, hasta de pronto vamos a tener domicilios, imagínense pues. Así que matrimonios, en unos días les vamos a dar más información, porque la verdad anhelamos pastorear y acompañar los matrimonios que algunos en estos días están llevando cargas adicionales, como la educación de los niños en casa y otras cosas más. Y queremos que la palabra del Señor y la comunión de los hermanos sean instrumentos para animarnos y seguir adelante en el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, y finalmente quiero dejarlos con dos videos. En un video van a ver a este servidor, y me perdonan que hoy he hablado demasiado, yo siempre hablo demasiado, pero
quiero mostrarles el ministerio de la librería de Poema, especialmente porque hay descuentos especiales para animarlos a leer. Bueno, miren este video. Y también quiero mostrarles el video, antes del video de la librería, vamos a mostrar el video que han preparado los hermanos de consejería. Ellos están muy interesados en que recibas un poquito de instrucción en el manejo de realidades que son muy permanentes hoy y que estamos enfrentando durante el confinamiento, pero también que te animes a buscar apoyo de parte del Señor, consejería bíblica a través de los hermanos de la congregación. Así que va a aparecer también en pantalla el teléfono del pastor Efraín para que cuando tengas una necesidad por WhatsApp, preferiblemente solicites una cita, una consejería telefónica o por videoconferencia para que no sufras solo. Déjate acompañar. Hay hermanos y hermanas debidamente preparados para acompañar en la consejería bíblica. Y aquí les dejo con ese video maravilloso y después el de la librería. Y con eso terminamos hoy. Dios los bendiga y muchas gracias por estar hoy con nosotros en nuestra celebración dominical. Buenos días. ¿Sabías que las mujeres somos más ansiosas que los hombres? Un estudio de la Universidad de Cambridge dice que las mujeres somos doblemente propensas a padecer ansiedad en comparación que los hombres. Este estudio concluye que las mujeres somos un poco mejores que los hombres para reconocer la angustia emocional y pedimos ayuda más pronto. Se considera que la ansiedad tiene un componente muy fuerte a nivel de pensamiento. Se encuentra íntimamente ligado al deseo de tener todo bajo control. En personas con trastorno de ansiedad, esa emoción es tan desproporcionada y en muchos casos generalizada que puede llegar a ser muy limitante. El corazón preocupado paga un alto precio por la ansiedad. Este concepto se deriva de la palabra griega que significa dividir la mente. La ansiedad nos parte por la mitad y nos crea mentes de doble ánimo. En lugar de resolver los problemas del mañana, la ansiedad se roba las fuerzas del hoy. Jesús habló de este tema a sus discípulos en el marco del Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 25, lo voy a leer para ustedes, y dice: Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, pero el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de esta manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. 4 consejos para encarar la ansiedad. 1. Pon en orden tus prioridades y mantén la ansiedad bajo la perspectiva bíblica, que es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. 2. No te centres en ti, céntrate en el Señor. El texto nos recuerda que Él es nuestro Creador y el Creador cuida de su creación. Y más hermoso aún, el texto nos dice que Él es nuestro Padre Celestial. 3. Pídele a Dios que aumente tu fe. 4. Vive un día a la vez. Recuerda que el texto nos dice que la preocupación no sirve para nada, que Él conoce todas tus necesidades y que tengas por seguro que Él cuidará también de ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana hermosa que nos regala, Señor.
Tú conoces, Señor, quiénes de los que están escuchando el mensaje de hoy se encuentran bajo ansiedad, Dios. Padre, y te pedimos de una manera poderosa, Señor, que vengas tú a visitarlos, Señor, y traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las dificultades, Señor, que estamos viviendo en estos momentos. Te pedimos que tú tomes control de sus emociones y de sus pensamientos y los lleves cautivos, Señor, a la obediencia de Cristo Jesús. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí en la librería de Editorial Poema y quiero mostrarles este ministerio por el cual oramos y animarlos especialmente a adquirir literatura cristiana y leer literatura cristiana en estos días. Tengo aquí en mis manos el libro de 5 puntos de John Piper, que es una preciosidad y que en el curso de membresía salieron muchas preguntas sobre nuestra doctrina que muy bien se exponen en este libro. También tengo el libro de Timothy Keller sobre el sufrimiento, para enseñarnos cómo es la actitud y la teología correcta, bíblica y cristiana en tiempos de sufrimiento. Bueno, para animarlos a leer, y quiero especialmente mostrarles, aquí dentro de la librería hay una sección especial para los niños. Hay toda una línea de productos para niños. Quiero mostrarles algunos de ellos. Por ejemplo, el del jardín, la cortina y la cruz. Es una preciosidad de libro para que familiaricemos a los niños con los libros, y está muy bien ilustrado, con poco texto, para que los adultos le leamos a los niños y compartamos con ellos literatura cristiana. Bueno, quiero animarlos a leer, y en particular durante el tiempo que dure este tiempo de confinamiento, de cuarentena, hemos conseguido que los tengamos a un 30% de descuento. Así que si tú quieres ordenar un domicilio, tú pagas el domicilio, pero consigues esta literatura a un 30% de descuento a través y especialmente para nuestra congregación. Va a aparecer aquí en pantalla el nombre de Paula Gutiérrez y su teléfono celular. Tú le envías un mensaje de texto y coordinas con ella la entrega y el pago de estos productos. Bueno, animarlos a leer porque es muy importante en nuestro crecimiento personal y cristiano. Dios los bendiga.